Cuando el mundo creía que el héroe era falso, Canelo encendió su fuego. El 15 de septiembre de 2018, el aire dentro del T-Mobile Arena se volvió denso, casi sagrado. El juez levantó el brazo mexicano y la explosión no fue resultado de la victoria, fue resultado de la confusión. De un lado, miles de gargantas rugían «Canelo», del otro, tantas como nudillos. Según Reuters y ESPN, esa noche, en el suelo, se coronó a un campeón. Desató un grito en el alma del boxeo. Golovkin, inmóvil, miraba al vacío. Ni un gesto, ni una palabra. En su silencio, el eco de una historia que aún no se había escrito. Antes de empezar, suscríbete al canal y comenta de dónde proviene este video. Si quieres ser el primero en suscribirte a nuevos videos, no te detengas. México se detuvo frente a las pantallas. Familias enteras con los ojos rojos, respirando al ritmo del corazón de un hombre que ahora carga con el peso de una nación. Según el Washington Post, Canelo en el suelo ganó un título, ganó un juicio. Pero detrás de cada aplauso había duda, detrás de cada lágrima una pregunta candente. ¿Será justicia? ¿Será venganza en solitario? La imagen del cinturón alzado se convirtió en símbolo y cicatriz a la vez, porque nada divide tanto como una victoria disputada. El rugido continuó más allá del ring. En las calles de Guadalajara, los fuegos artificiales compiten con los debates en las redes. En Kazajistán, los periódicos titulaban «Golovkin robado», de verdades paralelas, de patrias heredadas por la misma piel. Canelo respiró hondo, sabiendo que había ganado, pero no todos lo aceptaron. Lo que no podía imaginar era que, desde esa misma noche, el respeto que tanto anhelaba para avivar el fuego del conflicto. Pero no podía imaginar lo que esa noche cambiaría para siempre. Antes de ser el ídolo de un país, Canelo Álvarez era solo un niño en Guadalajara. En un barrio donde el sol quema la piel y el pulpo se aferra al alma, Saúl aprendió a esquivar golpes antes de aprender a escribir su nombre. Su color de pelo era inusual, motivo de burla, pero también fue su primera chispa de diferencia. Según The Guardian, no encajaba en el molde de un boxeador mexicano. No era moreno, no tenía un nombre, no era pobre en absoluto. Era una anomalía con hambre. Cada entrenamiento era un acto de rebeldía, una forma de gritarle al mundo que el fuego también podía tener piel blanca. A miles de kilómetros de distancia, Gennady Golovkin creció en el cálido silencio del Kazajistán postsoviético. Como minero y obrero de fábrica, aprendí que la fuerza no grita, se protege. Según Boxing Scene, GGG nunca peleó con odio, sino con precisión matemática. No había música de mariachi ni calor público en el ambiente. Rutina solista, disciplina y el eco del metal en el viento. Si Canelo era fuego, Golovkin era hielo. De los caminos que parecen difíciles, pero destinados a impactar bajo la misma luz. El 16 de septiembre de 2017, estos mundos chocaron. La primera batalla terminó en empate, pero las cicatrices fueron más profundas que los golpes. Según HBO Sports, fue un empate en solitario en las cartas, no en el corazón del público. México gritó fraude, Kazajistán gritó venganza. Los dos hombres salieron del ring. Uno heredado del orgullo, el otro de la fe. Y cuando todos esperaban una simple venganza, nació una misión. En febrero de 2018, el mundo del boxeo se vio sacudido por una noticia que fue un duro golpe para Menton. Canelo Álvarez había dado positivo por clenbuterol. Según ESPN Deportes, el resultado apareció durante las pruebas previas a la revancha contra Golovkin. Las imágenes del héroe nacional se mezclan con las de quienes lo acusan de traición. El chico de Guadalajara, el orgullo mexicano, tramposo. Los patrocinadores llamaron, los críticos hablaron y el silencio de Canelo pesó más que cualquier declaración.
El fuego que lo definía se convirtió en humo tóxico que amenazó con asfixiar su carrera. Golovkin tardó en reaccionar. Según la revista Ring, GGG era puro hielo, pero sus palabras eran de acero. En cada entrevista, en cada mirada, queda claro que la mancha no se borraría tan fácilmente. Lo llamó irrespetuoso, falso campeón e insinuó corrupción en las comisiones. Los ojos del kazajo no buscaban rivalidad deportiva, buscaban justicia moral. En los gimnasios, mientras Canelo yacía en la sombra, los rumores crecían. ¿Se trataba del fraude mexicano que muchos sospechaban o de la víctima de una cacería mediática? Esta pausa forzada se convirtió en un espejo. Encerrado en el silencio, Canelo comenzó a reconstruirse mentalmente, a entrenar sin cámaras, a comprender que el respeto no se exige. Se recupera golpe a golpe. Su cuerpo estaba en pausa, pero su mente ardía. Lo que encontré después no fue solo preparación física, fue purificación, una forma de redimir tu apellido, de limpiar tu alma a través del sudor. ¿Cómo se limpia un nombre cuando todos quieren verlo caer? La suspensión terminó, pero Canelo no regresó igual. Regresó. En el gimnasio de San Diego, bajo las órdenes de Eddie Reynoso, el ruido de la gente golpeando el saco era constante, casi religioso. Según DAZN, me preparé con una ira silenciosa, con la mirada de quien no busca venganza, sino redención. Los días se confunden entre el sudor y la fe. La dieta, el sparring, la repetición incesante, todo tenía un solo propósito: recuperar el honor golpe a golpe. Mientras el mundo habla de clenbuterol, se habla con el sonido seco de la piel. Eddie exigió lo imposible: acortar la distancia, resistir la potencia del kazajo, pelear de frente. No más pasos atrás, dijo, y Canelo obedeció. Según Boxing Insider, su cuerpo cambió, convirtiéndose en una máquina compacta diseñada para resistir la guerra rápidamente. Pero el verdadero cambio no está en los músculos, sino en la mente. El fuego no es asqueroso, es propósito, dijo su entrenador. En estas horas sin cámaras, Canelo aprendió a perdonarse a sí mismo, a responder a las críticas con disciplina. Era un guerrero en reconstrucción, martillando su orgullo como si fuera acero rojo vivo. Cada golpe a la bolsa era un voto de fe. Según Telemundo, su respiración se sentía como un mantra: agarra fuerte, derecha, cuerpo, corazón. En este ritmo encontré mi identidad. No era el boxeador calculador del pasado, sino un hombre dispuesto a entrar en la tormenta. Las sombras del gimnasio se movían según su determinación, porque incluso cuando nunca lo vi, cada día en ese barrio era una batalla ganada la última vez. Pero lo que forjó en el gimnasio aún no había sido probado bajo fuego. 15 de septiembre de 2018. Las Vegas ardía bajo un fuego que parecía fuego líquido. Afuera del T-Mobile Arena, miles de bandas mexicanas saludaban al ritmo de tambores, trompetas y voces que gritaban ¡Canelo! Dentro, el aire tenía una densidad distintiva, una electricidad que hacía vibrar el suelo. Según HBO Boxing Live, era el tipo de atmósfera que solo existe cuando el boxeo se convierte en una religión. Todos los asientos estaban ocupados, todas las miradas fijas en la plaza que brillaba como un altar. Allí, bajo las luces, dos hombres caminaban hacia su destino. Uno con el alma fría, el otro con gritos. Gennady Golovkin entró primero, con el rostro impasible, la mirada impasible. Su andar era el de un soldado que ha librado 1000 guerras, ni una sonrisa, ni una palabra, solo silencio. Luego, Canelo Álvarez, rodeado por el rugido de su gente. Su rostro reflejaba una calma tensa, pero sus ojos ardían. Según el Washington Post, no fue la entrada de un boxeador,
sino la marcha de un hombre que vino a reclamar su nombre. Las luces se apagaron por un instante, y cuando sonó la primera campana, pareció romperse. En ese sonido metálico, algo renació. Los primeros segundos fueron una danza de estudio, pero bajo cada movimiento se escondía una historia al final. Golovkin midió la distancia con precisión quirúrgica. Canelo avanzó como quien no le teme a nada. El público rugió, las cámaras ardieron, el aire se quebró. Cada jab era un recordatorio del pasado, cada esquiva un intento de escribir el futuro. Porque esa noche, más que puños, las almas se cruzaron. Aunque el mundo vio una pelea física, entendían el boxeo y sabían la verdad. La verdadera pelea estaba ocurriendo en su interior. El primer asalto fue una declaración de intenciones. Canelo avanzó sin dudar, cortando el ring con pasos seguros, la barbilla baja, la mirada fija en el centro del pecho de Golovkin. El kazajo, fiel a su esencia, respondió con jabs que parecían metrónomos, fríos, constantes, implacables. Según CompuBox, en los primeros 6 asaltos, Golovkin conectó más golpes totales, pero Canelo fue más preciso y más cruel. Las combinaciones de su cuerpo sonaban como tambores de guerra. Cada impacto, un recordatorio de que esta vez no habría regresión. El ritmo era hipnótico, fuego contra fuego, cálculo contra instinto. Entre asaltos, la cámara mental se dividía en 2 mundos. En la esquina roja, Canelo respiraba profundamente, con los ojos cerrados, escuchando la voz de Eddie Reynoso. Mantente firme, no lo sigas, deja que te siga. En la esquina azul, Golovkin permanecía en silencio ante Abel Sánchez, con el rostro desprovisto de emociones. Según ESPN, parecía fútbol violento. Cada movimiento tenía una respuesta, cada error una consecuencia inmediata. Los golpes al cuerpo de Canelo comenzaron a quebrar su guardia, pero cada jab de GGG impactaba el rostro del mexicano con precisión quirúrgica. Era una sinfonía de contrastes. El público no sabía cómo aplaudir. Cada intercambio despertaba una oleada de gritos divididos. Cada pausa delataba un silencio lleno de respeto. Según Boxing Scene, en medio del combate no había un claro ganador, solo hombres jugando al límite de su fe. Canelo sintió el miedo, el recuerdo de las críticas, la presión de una nación sepultada. Golovkin sintió esa duda, esa voz interior que le susurraba que durante mucho tiempo, tal vez, no se había escondido de su lado. Para los hombres, el mismo pulso. ¿Quién ganaba realmente, el hombre o la historia? El séptimo asalto comenzó con algo que nadie esperaba ver. Golovkin retrocediendo. Canelo había tomado el centro del ring como un conquistador que no pensaba en retirarse. Cada paso adelante era una manifestación. Esta vez te mando. El kazajo lanzó su jab, pero el mexicano lo esquivó y respondió con un derechazo al cuerpo que tembló hasta las rejas. Según Showtime, por primera vez, el implacable GG dio un paso atrás. El rugido del público fue ensordecedor, un coro de miles de gargantas liberando años de espera, de ira y orgullo nacional reprimido. El octavo asalto fue una tormenta. Ambos sabían que el ambiente en esa plaza era pura historia. Golovkin intentó recuperar el control con combinaciones rápidas, pero Canelo lo interceptó con ganchos secos, atajos, llenos de intención. El sudor caía en gruesas gotas, mezclado con sangre y reflejos de luz. Según BBC Sports, Canelo lucha por los puntos, lucha por la redención. Durante la transmisión, las cámaras parecían frías. El público, de pie, gritaba cada golpe como si su voz pudiera decidir la suerte. Y entonces se hizo el silencio. Durante el noveno asalto, durante exactamente 3 segundos, el mundo se detuvo. 2 hombres en el centro del ring, respirando al unísono, mirando inmóviles.
Los segundos se alargaron como un hilio tenso. No hubo gritos, ni comentaristas, solo el sonido de la respiración y el corazón latiendo en el pecho. En ese momento, no nos importaban nuestros cinturones, nuestros jueces, nuestras estadísticas. Solo caí ante ellos y lo que representaban: orgullo, fe y una guerra que trascendía la carne. Pero en medio del rugido, un instante decidiría que merecía ser eterno. El último asalto fue una mezcla de gloria y agotamiento. Ambos peleadores intercambiaron golpes como si el tiempo se les fuera de las manos. Canelo, con el rostro marcado, siguió avanzando. Golovkin, con la mirada fría, siguió respondiendo. El público no podía respirar, las cámaras no podían detenerse. Cuando sonó la campana final, los dos hombres cayeron al suelo inmóviles, con el aspecto de haber librado una guerra sin vencedores. Según Reuters, no fue una final, fue una pausa entre dos mundos. Los jueces comenzaron a escribir el destino, y el silencio se hizo absoluto. El anunciador del ring tomó el micrófono. Su voz, amplificada por los altavoces, cortó el aire. Damas y caballeros, después de 12 asaltos de boxeo, vamos a las tarjetas de los jueces. El público contuvo al extraterrestre. El juez Glenn Feldman puntúa la pelea 114-114, empatados. El rugido inicial fue una sorpresa. El juez Dave Moretti puntúa la pelea 115-113, Álvarez, una oleada de aplausos. El juez Steve Weisfeld puntúa la pelea 115-113, Álvarez. Entonces la explosión. Canelo Álvarez gana por decisión mayoritaria. Según Los Angeles Times y ESPN, el sonido fue indescriptible. Una gran parte del estadio gritó, otra gritó. Los flashes iluminaron lágrimas, sonrisas, incredulidad. Golovkin en la protesta. Simplemente bajó del ring sin mirar atrás, con la mandíbula apretada. Canelo levantó los brazos, pero sus ojos no brillaron. Sabía que la victoria no cerraba la herencia, solo cambiaba de forma. Esa noche ganó el cinturón, pero perdió el silencio. La victoria fue suya, pero la paz no. El ruido del T-Mobile Arena se apagó, pero el eco continuó resonando en cada rincón del palco. Las portadas se dividían entre elogios y reproches. Según Boxing News, algunos campeones decían Canelo redimido, mientras que otros gritaban Golovkin, el verdadero campeón moral. Las redes sociales se convirtieron en una guerra singular. Algunos defendían al mexicano como símbolo de orgullo nacional. Otros lo acusaban de haber sido favorecido. El triunfo se convirtió en una tormenta. Y cuando el rugido cesa, solo cesa el incómodo silencio de la voz. Golovkin regresó a Kazajistán. Rechazó entrevistas. No sonrió en el aeropuerto. No se levantó de la cama. Según Sky Sports, su única frase fue: no perdí, simplemente no gané. En su voz no había resentimiento, solo resignación. Mientras tanto, Canelo se refugió en Guadalajara, rodeado de su familia y un país que lo amaba y lo quería a la vez. No busco convencer a nadie, le dije a El Universal. Mi piel está conmigo de todos modos. En los gimnasios, las luces se apagaron antes. Las cámaras no estaban allí. Solo dejé caer los ecos de lo que había sido. El vacío después de la gloria es un enemigo silencioso. Los dos campeones lo conocieron esta semana. El mundo había elegido una banda, pero ninguno de ellos encontró la paz. La victoria pesa, la derrota también. Lo que una vez fue ruido se convirtió en introspección. Canelo corría al amanecer sin la prensa, Golovkin bajo el sol invernal. De los hombres, de los silencios, un mismo cansancio. Porque a veces el eco del triunfo suena a culpa. Han pasado 7 años desde aquella noche en que compartí el mundo. En 2025, Canelo Álvarez no participará en la próxima pelea. Es hora de volver a creer en su cuerpo.
Según Boxing Scene, me sometí a una cirugía lo más pronto posible, la más delicada de mi carrera. Su regreso no se cierra y por primera vez parece haber superado algunos obstáculos. Pero en sus declaraciones no hay derrota. El fuego sigue ardiendo, le digo a ESPN 2025, con la calma de quien aprendió que las grandes victorias no se logran bajo los reflectores, con la campana en silencio, con dolor y paciencia. Mientras tanto, Gennady Golovkin se alejó del ring, pero se acercó al trono. Según The Times de Londres, es el favorito para presidir el boxeo mundial, una organización que busca restaurar la ética perdida en el deporte. De aquel guerrero estoico que nunca protestó por sus decisiones, ahora cae un líder que inspira respeto incluso entre los ganadores. Los periodistas lo llaman el último caballero del ring. En este espejo, Canelo observa el reflejo de lo que ambos se obligaron a ser, competidores de antes, referentes de ahora. El tiempo, ese juez que no necesita campanas, las ha absuelto. Lo que comenzó como una guerra de estilos terminó convirtiéndose en una lección compartida. Uno enseña que el poder se mide en la persistencia, otro que la grandeza no depende del resultado. Juntos transformaron la rivalidad en herencia, porque el boxeador no recordará sus discusiones, solo su respeto final. Esa mirada silenciosa que, digo, más que cualquier conferencia de prensa, de los hombres, de los caminos, una sola leyenda. Cuando las luces de T-Mobile se apagan y el público se retira, el ring queda vacío, como una escena que cumplió su propósito. Solo el eco de los golpes persiste, flotando en el aire como un fantasma. Según la revista Ring, la trilogía entre Canelo y Golovkin no fue solo una rivalidad, fue una conversación entre dos temporadas de boxeo. Las extremidades se balancean lentamente, las marcas de sangre y resina permanecen en la lona como cicatrices del tiempo. El boxeo es cruel con la memoria, pero generoso con el alma. Borra estadísticas, preserva momentos. En una entrevista con DACN, un excampeón resumió lo que todos pensaban. No ganaron, completaron. Canelo odia su disciplina, Golovkin odia su humanidad. Ambos descubrieron que la gloria no se mide por cinturones, sino por legado. Según The Guardian, ningún otro duelo en la era moderna combinó técnica, emoción y trascendencia moral. Los fanáticos no discuten sobre lo que está mal, discuten lo que aprendieron. El cuadrilátero se convirtió en un espejo. Uno veía en el otro lo que necesitaba ser para trascender. La cámara imaginaria usa el gimnasio vacío, con los guantes colgando como símbolos de batallas pasadas. El silencio siempre es solemne. En algún rincón, el sonido de un golpe aislado recuerda que el boxeo continúa, aunque ellos ya no estén, porque las verdaderas guerras no terminan con la campaña final, se convierten en un legado. Cuando las generaciones futuras vean estas batallas, no oirán el ruido público, sino la lección que se esconde tras cada mirada, cada legado, cada abrazo final. Y si tarda en borrar los golpes, ¿qué pasa en el alma? Cuando hay rivalidades eternas, el público quiere buscar ganadores. Pero en el caso de Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, en algún momento decidieron desdibujar la línea entre ganar y trascender. Según Ring Magazine y The Guardian, fue una historia que comenzó como un enfrentamiento y terminó como un legado compartido, de hombres de mundos opuestos, unidos por el mismo lenguaje de golpes, por la misma necesidad de demostrar que la grandeza no se hereda, se construye. Canelo, el fuego indomable que aprendió a controlarse. Golovkin, la paz serena que aprendí a sentir. Existe una verdad incómoda y hermosa entre ellos. El respeto no es obligatorio. Se gana cuando uno deja de luchar contra el otro y es empático al luchar contra sí mismo. Según Boxing Scene y ESPN,
La trilogía entre ellos marcó un antes y un después en el boxeo moderno. Ese fue el momento en que la industria del entretenimiento dejó de escuchar el ladrido humano detrás de él. Cada golpe entre ellos contenía un fragmento de historia, un eco de los antiguos gladiadores que luchaban por el honor, no por la cantidad. Golovkin, con su precisión soviética, demostró que la dignidad también se puede defender en silencio. Canelo, con su resurgimiento tras la mancha, enseñó que el fuego puede purificar tanto como destruir. Juntos le recordarán al mundo que el boxeo no es solo un deporte, es una metáfora de la vida. Caer, levantarse, volver a creer. Hoy, al mirar atrás, uno comprende que la victoria no es una estadística, sino una emoción que sobrevive en el olvido. Canelo sigue luchando contra su cuerpo, contra el tiempo, contra las expectativas. Golovkin, desde su rol de líder y mentor, lucha contra la corrupción del sistema y el olvido. Ambos, en su madurez, se convirtieron en símbolos de algo más profundo: la persistencia. Según The Times de Londres, lo que los une ahora no son los títulos, sino la forma en que afrontan la caída. Porque a los verdaderos campeones no les preocupan los aplausos que reciben, les preocupa la paz que logran tras el ruido. Esta es la enseñanza final. No se trata de quién ganó, se trata solo de quién inspira. Inspiró a los jóvenes que entraron en un gimnasio olvidado. Inspiró al veterano que aún cree en la nobleza del deporte. Inspiró a la gente a comprender que cada derrota es una lección y cada victoria una responsabilidad. Porque cuando el pulpo se asienta y las luces se apagan, solo se desvanece el color de lo que pudimos mover entre otros. Canelo y GGG, fuego y energía, orgullo y tiempo. De los hombres que se enfrentaron 3 veces y que, sin saberlo, escribían el mismo capítulo de una historia mayor, la del alma humana buscando significado en el combate. Así termina esta historia. Pero en este sentido, no queda inspiración. Si esta pelea te conmueve, si esta historia te recuerda que el boxeo sigue siendo un arte, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video si necesitas recordarlo. Porque al final no se trata solo de boxeo en solitario. Se trata de nosotros, de caer, levantarse y seguir luchando. Gracias por llegar hasta aquí.